Buenas, bienvenidos a este audio o vídeo de unplandivino.net. Voy a seguir con este repaso que estamos haciendo a cosas fundamentales sobre la verdad y quiero enfatizarlo mucho porque es muy importante esto que estamos viendo. Lo dejamos aquí, vamos a ver la segunda parte. Esto que estábamos viendo es sobre la verdad. En este texto que quiero aquí, pues eso, remarcar, leer para que quede muy claro, desmitificando completamente a Dios, que lo titulé y creo que se entiende en qué sentido lo digo, y si no, pues me gustaría que me comentarais. Entonces, el tema de que desde pequeños estamos conectados porque somos alma a la verdad de Dios, que en nosotros, de alguna manera, este es uno de los grandes temas en los que tenemos que entrar. De alguna manera, como vemos, se nos graba sin nosotros poder elegir, con nuestro libre albedrío, se nos graba desde la concepción en el alma material muy oscuro, digamos. Se nos crean bloqueos, se nos graban emociones erróneas, digamos, que están en desarmonía con el amor y la verdad, con todos los principios de Dios. Entonces ahí no podemos elegir, ¿no? Pero luego llega un momento en que ya podemos tener esa actitud autoconsciente, que recordemos, la autoconsciencia es una dotación del alma, y cuando llega el momento que como niños ya somos autoconscientes en algún sentido, en ese sentido de, por ejemplo, decir, vale, ¿qué está pasando aquí, no? Cosa que, bueno, cuando estamos en el útero, por ejemplo, pues no tenemos tanta autoconsciencia, aunque quizás sí tenemos una semilla de esta actitud de preguntarnos, pero no parece nada fácil distinguir cuál sería, ante esa pregunta, la respuesta de nuestro Creador como almas, qué sería el entorno, lo que viene del entorno, etcétera, ¿no? O sea, quiero que nos pongamos en situación muy concreta de estar, por ejemplo, en el útero, en comparación con el caso en el que empezábamos a ver aquí, por ejemplo, de un niño que, aunque sea muy pequeño, o una niña, pues está sufriendo un caso extremo de abuso, por ejemplo, el abuso sexual es muy extremo, y tiene esa actitud, con esa calidad de autoconsciencia ya más desarrollada, tiene esa actitud de querer saber, y es por ley. Entonces, aunque luego lo perdemos, nosotros en realidad tendríamos la posibilidad muy fácil, todos los seres humanos por igual, y eso es lo que les horroriza a los controladores que están ahí en la humanidad, los desencarnados controladores que llevan muchos milenios, etcétera, influyendo. Les horroriza que todos seamos tan potencialmente poderosos para sentir la verdad absoluta y actuar en consecuencia. Pero por eso hay tanto intento de manipulación, etcétera, que es lo que veremos en el segundo texto de agosto. Entonces aquí lo dejábamos. El niño no está muy cerrado a sentir esa respuesta, la de Dios, ante esa actitud de qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, en el abuso sexual. De adultos, pues ya sí, ¿no? Todos estamos muy a menudo bastante cerrados a sentir, o sea, es decir, a sentirnos como alma, a sentir nuestra alma. Porque sentir, si no es una emoción superficial, si no estuviéramos tan trucados ya por las fachadas, las máscaras, la cáscara, sentir ya es estar en el alma,
cuando no es insisto, cuando no es una emoción de la máscara, de la fachada. Entonces, de adultos tenemos una fachada muy dura, y por decirlo de otra manera, que quiero que la vayamos usando, esta manera de decirlo, en el segundo de los textos, sobre este control y nuestro sometimiento como ganado al control de la humanidad, ¿no? Ya somos muy muñecos, estamos muy muñequizados, si lo queremos decir así, por las creencias falsas, las técnicas, incluso tecnologías construidas en torno a todo lo sucedido, es decir, todo ese caos social, familiar, físico, espiritual, o ante todo el caos de miedos, sensaciones, con toda la absorción en nuestra alma, todo lo que hemos absorbido desde la concepción, esa absorción emocional que, como hemos visto 1000 veces, crea bloqueos. O sea, estamos muy muñequizados con todas esas creencias falsas, desarmonías, es decir, que son situaciones altamente desarmónicas con respecto a cómo ve Dios la verdad y el amor. O sea, cómo funcionan todos los principios de Dios en las leyes de Dios, es decir, eso sería la verdad, como todos los principios amorosos de las leyes amorosas de Dios están continuamente actuando, siendo en todo. Y nosotros normalmente todo lo que hacemos es desarmónico con respecto a ellos. Y entonces nosotros, como es tan enorme la cantidad de desarmonía que hay con respecto a cómo es el diseño original de Dios, pues eso, estamos muñequizados. Y de hecho se intenta, ahora con la tecnología, que es lo que hablaremos, ya digo, en el segundo texto, simplemente para dar unas notas de refuerzo, para invitaros a comentarlo y a ampliar. Igual que en este sobre el tema de la verdad, la conciencia. Y bien, pues aquí en la siguiente nota tenemos la respuesta de Dios, es un sentir que comunica verdad absoluta. O sea, no es relativo a cada persona, ¿no? O cada situación. No, el abuso sexual es absolutamente desarmónico, o sea, no hay un sí o un no o un matiz, puede ser más o creador en mayor o menor grado, también dependiendo de nuestras reacciones, creador en mayor o menor grado de manchurrón en el alma, de pecado, de desarmonía que luego tendremos que limpiar. Pero es verdad absoluta que Dios ve nuestra alma como la mitad de un alma, con una relación única, de hecho, con respecto a un alma gemela destinada a eso, que es un potencial increíble, precioso. Y esa es la verdad de Dios para el diseño original. Y de ahí deriva que sea una verdad absoluta todo lo que sea desarmónico con respecto a eso. Lógicamente es verdad, sin matices, que es desarmónico. Bueno, valga el intento que acabo de hacer de comentarlo, podéis comentarlo vosotros como podáis, en base a lo que hemos ido viendo, ¿no? Entonces, si pudiéramos poner esa palabra en palabras, esa verdad, diría, bueno, este abuso sexual es desarmónico respecto a la verdad y al amor divinos, es decir, no hay matices, o sea, no está en armonía, no, con respecto a cómo ve Dios ese hecho concreto que está pasando. No admite matices la respuesta, ni peros, o lo está o no lo está, en armonía con el amor divino. Además, fijaros, esta verdad transmitida como una mera información, porque fijémonos, como decíamos, insistiendo otra vez en ello, decíamos ya e insistamos en que esa información es una transmisión, digamos, no juzgadora, que no juzga a nadie, y tiene un propósito que es relativo a lo que hemos dicho ya y visto 1000 veces con el tema de que
creamos rutas bloqueantes, creamos nuestra ley de la atracción, las emociones que causan la ley de nuestra atracción, causa y efecto, todo eso que hemos visto en unos vídeos de hace meses, delineado lo más principal, pues tiene que ver con esto que estamos viendo aquí. Esa información se da con un propósito. Pues esa desarmonía, lo que nos informa es que esa desarmonía, si la guardamos en el alma como emoción errada, que es la emoción errada que le está haciendo, por ejemplo, al abusador actuar así contra un niño, digamos, contra el alma, contra el potencial divino y natural de un alma infantil, esa desarmonía crea potencialmente más disfuncionalidad aún en todos los participantes en su alma, tanto el perpetrador como la víctima. E insistamos otra vez, esto es un ejemplo muy extremo, pero esto está continuamente sucediendo. O sea, todos los padres son automáticamente perpetradores de desarmonías que van a crear sufrimiento y dolor para ellos y para sus hijos automáticamente. Nada más desde la concepción ya están pasando emociones de frustraciones, de miedos, iras, todo eso se graba en los hijos y son perpetradores todos los padres. Pues desafortunadamente el estado de la tierra es de pecado brutal y así estamos. En el alma de todos los participantes entonces se deja efectos esa situación, lo que deriva, ¿verdad?, de esa situación. Porque todo se graba en el alma, pongo aquí, ¿no? Y si no se dejan fluir las emociones, si no se las siente humildemente hasta el final, o sea, esa energía en movimiento, que es la emoción, no se deja fluir, no se siente con humildad, entonces esa situación constituirá una especie de materia con la que luego se va a fabricar dolor y sufrimiento a lo largo de la vida de los participantes potencialmente. Esto es debido, claro, como hemos ido viendo, ver ahí en la página A5 los materiales sobre bastantes cosas esenciales del tema de la compensación. La ley de la compensación es debido a ella. Y claro, sucede, sí, lo que suele suceder por defecto además, que no nos acogemos los participantes en las situaciones vitales, ¿no? No estamos informados de nada de esto y mucho menos de las leyes del arrepentimiento y el perdón, y no nos acogeremos a esas leyes superiores, digamos, relativas a la redención divina incluso. Redención divina incluso. Entonces, si los participantes no se permiten sentir y dejar fluir todo lo que esté pasando, o sea, todo eso que les está llevando a realizar el acto o a sufrirlo, entre comillas, como el niño o la niña, entonces eso que sucede se va a grabar energéticamente, digamos, en el alma como un bloqueo más en ella. Y en el alma de todos, individualmente, en cada una. Cada uno a su manera, claro. Entre los participantes, además, tenemos que recordar, y para ello ver las muchas materiales que hemos ido apuntando, señalando, incluso algunos traduciendo, sobre las personas que ya no tienen cuerpo físico, los desencarnados, los espíritus, como se llaman tradicionalmente, y que se ha intentado que nos suene raro este nombre de espíritus a lo largo de toda la propaganda desinformadora sobre lo espiritual del siglo XX. Hay espíritus que se van a aprovechar de estas situaciones de abuso sexual, por ejemplo, para tener más o menos compulsivamente, con mucha compulsión o no, esas experiencias depravadas sexuales una y otra vez en la tierra, antes de deteriorar su alma. Esos desencarnados van a deteriorar así, si siguen así, su alma tanto como para ir forzosamente a donde les corresponde, porque en realidad ellos están en realidad en el primer plano de condición espiritual sin cuerpo físico. Entonces ellos tienen automáticamente, con su condición álmica, como hemos visto una y otra vez, asignado un sitio para seguir su evolución, un sitio que es como lo que más armónicamente se corresponde a su condición álmica, para que desde allí se les sea servida verdad de Dios
sepan o no que es verdad de Dios y que están evolucionando, lo sepan o no, pero les va a ser servida para que la sientan y desalojen el error que no permite que esa verdad de Dios les haga avanzar en su alma, haga desarrollarse a su alma. Entonces ahora este tema tan interesantísimo de la compensación, en este caso, es muy peliagudo. Y aquí abrimos un apartado sobre ello. Entonces la conciencia, ponía aquí, ¿verdad? Como órgano de la verdad, ¿qué hace? Esto es como una especie de introducción, ¿verdad? Esta nota que la tengo aquí es como un poco un rasgo que es muy, muy curioso, porque hay muchos rasgos, como veremos en algún otro, de este tema. Hay muchos aspectos que podemos ver, facetas de este asunto de que en el alma tan poderosa como es, haya un órgano dedicado a esta transmisión de la verdad de Dios. Pues la conciencia, cómo opera, ¿no? Es lo más interesante de las cosas, es definirlas o sentirlas al sentir lo que hacen, lo que efectivamente consiguen las cosas, ¿no? Las definiciones no son abstractas, no son, es en ese sentido de no abstracto. Estoy hablando muy laxamente, pero, o sea, la conciencia como órgano de la verdad, ¿qué hace? Echa luz, aclara, ¿no? Las situaciones, por ejemplo, los relatos que nos hacemos de la vida. Por eso es tan interesante releer las notas que tenemos, que nos ha dicho nuestra autoconsciencia, nos dice, anda, soy consciente de este pensamiento y algo me hace tener que apuntarlo y quiero recordarlo. Ahí la autoconsciencia está como abriéndose a servirse a una labor de aclaración por parte de la conciencia como órgano de la verdad, cuando por ejemplo luego repase ese relato, esa nota que has escrito, decir, pero si yo deseo esto y me había olvidado, ¿por qué me he olvidado? ¿Por qué no sé cuántos? Todo ese trabajo de examen de conciencia, si lo quieres llamar así, tradicionalmente, es de lo que estamos un poco hablando aquí, es simplemente para plantearlo y que cada cual nos podáis ampliar como podáis, ¿no? Este tema y practicándolo, compartiendo notas sobre ello, ¿no? Entonces nuestros relatos, los cuentos que nos hacemos a nosotros, por ejemplo, al repasar las notas de un diario que llevemos, podemos tener un diario, por ejemplo, sería muy interesante si tenemos una relación personal, por ejemplo, con alguien que quizá incluso puede ser nuestra alma gemela, un diario de la relación, por ejemplo, o sea, donde las dos personas apuntan cómo se han sentido, por ejemplo, respecto a otros amigos sexualmente hacia ellos y apuntarlo, sabiendo que eso es desarmónico y aunque no sea el alma gemela con la que están, pues un diario para cuidar la relación de alma gemela, aunque ya digo, insisto, aunque en la relación personal sexual en la que esté la persona no sea con su alma gemela, pero repasar las notas de un diario de la relación. Igual podemos tener una parte del diario o un diario solo dedicado a la relación con Dios, es decir, a preguntarnos poco a poco, si estamos empezando, pues a ver cuál será una intervención de la conciencia, dónde estoy sintiendo mi alma, o sea, mira, en este momento estaba sintiendo mi alma y me estaba transmitiendo verdad de Dios. ¿Realmente suena a eso? No suena a ir viendo ahí, ¿no? Un diario de la relación con Dios, un diario de la relación con otra persona, un diario de la relación con uno mismo. También, que eso sería pues un diario, ¿no? Y también esto sucede, ese echar luz, si la persona mínimamente se pregunta, ¿no? O sea, y esa mínima actitud de preguntarse por las cosas es ya simplemente el gesto de escribir, por ejemplo, lo que nos permite cuidar o cultivar una actitud más inquisitiva, digamos, para poder abrir, ¿no?, espacios donde podamos sentir que queremos saber, y que es natural en los niños, pero ahora de adultos nos es más difícil ser responsables en ese sentido, como ahora veremos la definición otra vez de la responsabilidad propia o autorresponsabilidad, que es por ley relativa a un deseo intenso de
Ya digo, por ley, es decir, todas las leyes de Dios trabajan para que seamos y deseemos ser responsables en ese sentido bonito. No en el sentido de la cultura esta del pecado total, del trabajo como esfuerzo, todo eso que es totalmente pecado, totalmente envejece, desarmónico, protege los miedos, es un desastre. Entonces, es que por ley, como decimos aquí, hay requerimiento de deseo de saber. Así que lo natural es que se dé ese mínimo gesto de preguntarnos, ¿no? De preguntar, cuestionarse lo que te dicen o el significado de lo que estás viviendo. Y el sentido, si también jugamos con las palabras aquí, el sentido de sentir, valga el juego de palabras. Lo sentido y el sentido, si nos inventáramos una nueva definición de la palabra sentido, cuestionarse el significado y el sentido, que a veces estos son sinónimos, significado y sentido, pero podemos jugar ahí, de lo que estás viviendo. Y entonces el alma recibirá la verdad absoluta, en el sentido de cómo se siente Dios sobre algo y concretamente sobre lo que has vivido en ese momento. O sea, Dios es muy concreto y muy preciso y está transmitiendo esto, insistamos, continuamente. No hay ningún misticismo sobre Dios, por eso hemos llamado desmitificar a Dios completamente. Y no hay ningún misticismo tampoco sobre la verdad. Y el miedo que sentimos solamente al oír la palabra verdad y al sugerir, al cuando se nos sugiere que hay verdad absoluta y que la verdad es así, esencialmente, esos miedos son los que hay que sentir precisamente para que se disuelvan. Está muy bien que sintamos esos miedos. Simplemente al hecho de oír la palabra Dios, como me acuerdo de muchos amigos, ¿no? O conocidos, que simplemente decían, pues si yo oigo la palabra Dios y ya me da miedo. Es que es muy fuerte, es muy absurdo todo. Entonces, precisamente es genial que nos dé miedo, porque eso quiere decir que estamos vivos como almas, que somos alma y que tenemos que procesar ese miedo precisamente, y que sentirlo humildemente, ¿no? Entonces, concretamente lo vivido en ese momento. Recibimos verdad sobre ello. Incluso si nos preguntamos, como veremos luego en una nota al final, cómo se siente un animal, podemos sentirnos, aunque seamos humanos y tengamos alma, precisamente porque tenemos alma conectada con Dios, y Dios no tiene límites. Dios está sintiendo todo lo que quiere en cada momento, y todo lo que hay, de alguna manera, pues nos pueden transmitir la verdad de cómo se siente un animal, cómo se siente Dios sobre algo, es decir, cómo es el principio de vida o la energía de vida a través de un cuerpo físico y espiritual de un animal, como un elefante, como veremos luego al final. Eso es algo vivido en ese momento, que podemos nosotros vivir además con Dios, al ser alma, en la recepción de una transmisión de verdad de Dios, es decir, de hechos de Dios. Entonces surge la pregunta. Esto es como muy interesante, me gustaría que comentáramos mucho. ¿A qué edad ocurre esto más, ¿no? O sea, ¿qué edad tienen que tener los niños para que puedan cuestionarse y establecer más ese diálogo posible, esa relación posible con Dios en ese sentido? O sea, en el sentido de que siempre hay una recepción de verdad de Dios. O sea, Dios siempre tiene una opinión, aunque no es una opinión. Siempre es eso, es la verdad. Cómo se siente Dios sobre las cosas. Pero claro, nosotros tenemos que poder establecer una relación. Y si siquiera estamos empezando a desarrollar la autoconsciencia como algo efectivo, desplegado a través del cuerpo físico y el espiritual en esta primera realidad de nuestra alma en la tierra, pues si siquiera acabamos de empezar a eso, ¿qué pasa, no? Bueno, esto es muy muy importante. Entonces, en el caso de todas, pero eso me gustaría que aquí esto se entendiera perfectamente a lo que queremos aludir, ¿no? En el caso de todas las desarmonías vividas en el entorno, con los padres, etc., aquí dice la siguiente nota, pues hay incomodidad sentida, sentimos incomodidad.
ya que el alma del niño es inquiriente, o sea, se cuestiona, y Dios siempre tiene respuesta en forma de sentir, o sea, ante las situaciones que vivimos siempre responde, si nosotros, claro, si tenemos una mínima actitud, que es natural, por otra parte, como hemos visto antes, de ser responsables, es decir, de desear verdad sobre las situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Es que parece cuando somos niños que la conexión está aún muy fuerte. O sea, porque como hemos visto antes, no hay tanta fachada, no nos hemos muñequizado aún mucho. Y aquí vemos a uno de los meollos que tiene que quedar clarísimo. Así pues, es a Dios al que le terminamos proyectando las cosas de los padres. Es decir, como nadie sabe ni sabemos criarnos a nosotros mismos ni a los demás, mucho menos en este contexto con Dios, entonces esa incomodidad no nos va a gustar, cuando precisamente es una bendición. Las incomodidades relativas a que Dios responde, oye, esto os va a deteriorar a todos, como en el caso extremo de un abuso sexual, pero vale con cualquier situación, incluso educativa. Pero a Dios le vamos a proyectar las cosas de los padres, es decir, los padres han hecho una desarmonía, han cometido normalmente, o los tutores, continuamente se hace, no se actúa conforme a la definición de lo que define Dios, que es el amor, no se actúa así, respetando el libre albedrío, tal como lo haría Dios, para nada, ¿no? Que es en realidad simple. Y lo hemos empezado a ver un poco en el tema del libre albedrío, que hay en el apartado de materiales de la página guía en cuestión, podéis ver las cosas fundamentales que hemos visto. Entonces, los padres actúan así. Claro, pero eso es problema de los padres, no de Dios. Entonces Dios responde, nosotros sentimos la respuesta. Lógicamente es una respuesta que no tiene matices, esto es desarmónico, pero nosotros no sabemos que esa incomodidad y esa transmisión de verdad es una bendición y por lo tanto vamos a juzgar y vamos a proyectar contra Dios. O sea, las cosas malas, entre comillas, que han hecho los padres, se las podemos llegar incluso a achacar a Dios, en ese sentido, de que achacarlo a Dios en el sentido de que querremos bloquear lo que nos ponga en desarmonía con los padres para no sentir cómo se siente Dios sobre las cosas. Entonces nos vamos falsificando, nos vamos haciendo falsos, es decir, nos vamos fuera del yo real, del yo verdadero, fuera del alma, y nos creamos desde muy pronto, a petición inconsciente de los padres y de los tutores, nos creamos una fachada, una máscara, para no sentir esas emociones heridas, esos errores que van almacenándose. Entonces es como que le proyectáramos a Dios, es como si le proyectáramos a Dios las cosas de los padres, en el sentido de que en esas situaciones nos confundíamos al pensar, cuando pensamos, por ejemplo, que estamos equivocados si contrariamos a una madre o a un padre que actúa en desarmonía. Porque hay que pensar que ese sentimiento directo en el alma, que es la conciencia, esa transmisión de la verdad de Dios, esa conciencia, de alguna manera está como contrariando gran parte del tiempo. Está a la contra de lo que se está intentando informar a todos los participantes de que eso está creando desarmonía y no es necesario. Dios quiere la felicidad de todos en el buen sentido de felicidad. Entonces gran parte del tiempo, si eso está ahí como contrariando, si es que tenemos un mínimo de actitud natural de preguntarnos, es decir, de ser responsables, de desear saber más verdad. Y entonces los madres y padres, al no reconocer esto tan fundamental y simple, como toda la sociedad está armada prácticamente en contra de Dios, ya sea por ignorancia, por cultivo de la ignorancia, bien a propósito o bien sea simplemente porque sí, entonces pues se hace que los niños se culpen a sí mismos, ¿no? Nos convertimos así poco a poco en más o menos grado de narcisismo, con esa culpa narcisista o esa vergüenza narcisista, ¿no? Estamos equivocados,
si contrariamos a una mamá, a un papá, ahí tengo que ser bueno, tengo que ser como ellos, y Dios está todo el rato gritando, entre comillas, gritando amablemente la verdad de decir, no, pues si es que otra vez os estáis condenando todos otra vez. O sea, sois almas y sois la más grande creación mía. Y así pues Dios tiene que presenciar y actuar siempre, y sus leyes automáticamente, y Él personalmente cuando así lo haga, pues siempre tiene que estar, pues eso, no puede ir en contra de nuestro libre albedrío, y siempre va a permitir todo este desastre, lógicamente porque somos libres, pero tenemos que estar informados si queremos, claro, de esto. Cosa que no sé si esto se va a hacer sentido común, ¿no? Dentro de algunos siglos, o yo qué sé. O ya lo normal es como que ahora pues nos anestesien los espíritus de los caminos del amor natural, la tecnología, quizás es más fácil. El camino fácil de anestesiarnos contra las heridas emocionales y no entender nada, ¿no? Y pues evitar a Dios con mucha tecnología y mucho control, etcétera, ¿no? Eso es lo que hablaremos un poco en el segundo texto, como digo varias veces. Entonces, por ejemplo, debido al miedo a la reacción de los padres, creamos bloqueos en el alma, y esos son pues bloqueos ante Dios. O sea, si nos bloqueamos a nosotros ser un alma, que es la creación de Dios, pues nos bloqueamos a Dios ya automáticamente, y por eso también es como podéis ver que eso es proyectar a Dios las cosas de los padres. Pero Dios, a través del órgano de la conciencia, solo está informando, aunque eso sí, con sentimientos, con sentires, informando acerca de si algo es o no desarmónico con respecto al amor, tal como lo ve Dios, no el mundo, que normalmente es lo contrario al amor, lo que el mundo llama amor. Y esa información no es relativa, sino absoluta, verdad absoluta. O sea, a menudo pensamos que nuestra alma está equivocada en situaciones así, o simplemente que no debería sentir, o sea, no debería actuar. El alma, su actuación es sentir, que fluya la energía para que se creen cada vez más circuitos de verdad, ¿no? De verdad de Dios en el alma. Y primeramente, como está tan deteriorada, normalmente deshaciéndose primero los circuitos bloqueantes, las rutas bloqueantes. La actuación en el alma es esa, ¿no? Pero vamos pensando, nos vamos creando la máscara, que tiene mucho que ver, esa máscara parece, con creencias falsas en torno, ¿verdad? Bueno, parece no, seguro. Son creencias falsas en torno a que es equivocado sentir algo, por ejemplo, ¿no? O sea, son creencias en contra de la humildad, tal como la define Jesús, como lo hemos visto y lo vemos en la página A2 un poco. Eso significa que pensamos o sentimos que estamos equivocados cuando somos el yo real, es decir, cuando somos el alma pensamos, somos un error o malos, y eso es lo que nos hacemos a nosotros mismos, ese daño nos lo hacemos a nosotros. ¿Cómo? Al no entender un sentimiento de la conciencia, esa respuesta de Dios, de verdad de Dios, ante nuestro deseo sincero de saber, más o menos consciente, pero deseo sincero de saber, pues no lo entendemos, porque no lo entienden, y los padres no quieren entenderlo. Es muy simple, pero no se quiere porque si hay horror y terror realmente al alma y a Dios y a la vida. Hay terror realmente, o sea, a vivir. Entonces nos hacemos daño al no entender esa conciencia, o al desentendernos de ella, que es casi lo mismo, o al ir en contra directamente también, como un caso ya extremo, de ese sentimiento de la conciencia, ¿no? Podría ser el caso, por ejemplo, del abusador sexual, que ya está tan viciado en el sentido de con tanta influencia en las heridas emocionales de muchos desencarnados negativos, etcétera, y la herida emocional está tan abierta y tan automatizada, digamos, pues que ya directamente va con la máquina a todo tren, directamente en contra de la verdad de Dios, ¿no? De cómo ve Dios las cosas. Está automatizado. Entonces, eso
Ese sentimiento de la conciencia es eso que hemos visto, ¿no? Es en realidad una transmisión instantánea pura de la verdad de Dios al alma, que solo quiere informar sobre la situación en concreto. ¿Ante qué? Pues ante la petición del alma, que en realidad, si es pequeño el niño, pues naturalmente tiene la actitud de querer saber, es decir, responsable. Es responsable. Entonces, el tema del abuso sexual es un ejemplo fuerte. Aquí ponemos en la siguiente nota. Pongo que involucra a Dios y al alma gemela, por eso es tan fuerte. Estas son las relaciones más importantes de nuestra existencia presente y futura, Dios y el alma gemela. Pues somos la mitad de nosotros. O sea, yo soy la mitad de mí ahora mismo. O sea, es así, tal cual. Y luego, pues somos mucho más importante aún, somos la mitad de un alma, es decir, somos alma, y ese alma tiene un creador, tiene un papá, un mamá, que es Dios. Y el abuso sexual, por eso es tan utilizado por las élites y por el control, para controlar a los humanos desde pequeños, porque eso crea un caos enorme en el alma, ¿no? Porque todo este tema se está desarrollando, la autoconsciencia, el libre albedrío, y ¡bumba! Tú le metes a la persona en una situación muy tensa, que es de lo que vamos a hablar un poco ahora, creo recordar. y más quizás en el segundo texto de agosto. Entonces involucra a Dios y al alma gemela, y el niño se ve puesto en una situación muy incómoda, pues es, digamos, muy desarmónica. Y Dios comunica que eso es desarmónico, y entonces el niño siente la incomodidad. A la vez, fijémonos, en esa situación se está tratando de una cuestión de conocimiento, fijaos, o sea, una cuestión de saber. Está cobrando conciencia el niño de sí mismo, de ser un ser que siente en un cuerpo físico, y está desarrollando las cosas más básicas del alma, y con el abuso sexual se pone bruscamente al niño, a la niña, frente a una situación con algo desconocido, que es el tema sexual, la conexión sexual, que involucra al alma gemela, como hemos visto, la relación más importante tras la relación con Dios. Entonces, aquí esto es para plantearos a ver qué podéis añadir y qué podéis comentar y expandir, ¿no? Pues se pueden confundir muchas cosas en esta situación tan tensa. La incomodidad se puede confundir con el hecho de que no se sabe lo que es el sexo. O sea, el hecho de desconocer algo se puede asociar con una transmisión de verdad de Dios que no tiene nada que ver. Dios está transmitiendo la verdad de que, cuidado, y eso lo vamos a sentir como sentimiento de incomodidad que hemos visto 1000 veces. Vale, eso es desarmónico tal como veo yo la verdad, dice Dios con ese sentimiento. Pero claro, podemos confundirnos y decir, vale, eso significa que cuando yo no conozco lo que es una cosa, eso es malo, porque es incómodo no saber. Entonces, como es incómodo no saber, es como que me castigan por no saber, y entonces ya no voy a querer saber nada más de nada. Fijaos, ¿no? Entonces eso es un atentado directo que puede que ocurra muchas veces, si no todas, en los casos de abuso sexual, que se le apaga al niño la natural necesidad, digamos, no es una necesidad, perdón, la natural actividad sana de querer saber. Pero fijaos todo lo que se puede confundir ahí, ¿no? Y en esta situación y en cualquiera de desarmonía, ¿no? Se puede castigar y se castiga de pronto, o sea, de repente se castiga, realmente se castiga muy pronto a los niños por querer saber. Entonces la incomodidad se confunde con el hecho de que el niño no sabe lo que es el sexo. También el niño está aprendiendo a usar el libre albedrío de su alma, ¿no? Y se ve puesto en una situación muy tensa donde hay mucha confusión. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría pasar, no? El niño puede elegir entregar la voluntad. ¿En qué sentido? Pues en el de salirse del cuerpo, como me pasó. O sea, de hecho, yo conté hace no muchos vídeos en una conversación que tuvimos, una que fue muy importante tenerla. O sea, los temas que tratamos creo que fueron muy, muy relevantes. Es
es lo que pasa en el abuso sexual y en las violaciones muchas veces, al parecer, y es por eso que los violadores se quedan confundidos, porque las víctimas parecen disfrutar, y es que se salen del cuerpo, y otros desencarnados más o menos depravados tienen la experiencia sexual a través de ese cuerpo. Por eso están los desencarnados tan interesados en influir en tantos delincuentes, en tantos políticos, por ejemplo, en muchos de los políticos o gente con cargos y todo eso, porque son muy adictos al control y la materia sexual es precisamente una más que conjuga más aspectos de adicción, ¿no? De adicción a sensaciones físicas junto a la sensación de poder y de control y de ser eso, malos, desarmónicos, de continuar ahí en ese tren, ¿no? El niño puede elegir entonces entregar la voluntad, que es a lo que se nos programa con la escuela también en gran medida y en las familias en gran medida, ¿no? En las familias se nos promueve mucho entregar la voluntad, por lo tanto se nos prepara así para las escuelas y las iglesias, donde hay mucho de esto, de entregar la voluntad, no hacer caso a nuestro propio alma y el órgano de la conciencia, etcétera, y así pues se nos va preparando para que en estas situaciones donde vamos a ser víctimas, entre comillas, de estas cosas por ley de la atracción, por nuestras heridas emocionales, van a atraer a este tipo de maltratadores sexuales, etcétera. Y en eso va a haber un círculo vicioso de eso, ¿no? Porque aplicaremos entonces que saldremos del cuerpo y nos enajenaremos de nosotros mismos todavía un poquito más y así más y más, y luego nos convertiremos en un grado o en otro, mayor o menor, al menos nos tentará la vida para que abusemos sexualmente también nosotros, etcétera, en un grado o en otro. Entonces, en ese caso, el niño puede confundirse mentalmente debido a este fenómeno repentino que tiene relación con la memoria, por ejemplo, ¿no? Porque se puede distorsionar mucho el campo mental de la memoria de uno mismo cuando de repente has tenido gracias a salirte del cuerpo, has evitado sentir un miedo y te has librado de una situación desagradable, en un caso de un niño abusado sexualmente. Yo digo, pues en el abuso sexual que no fue muy fuerte en mi caso, pero sí me salí porque no recuerdo nada, debió ser, pues la mejor hipótesis que tengo hasta ahora es gracias a Jesús y a María Magdalena, ¿no? Con el tema de la verdad divina nos han comentado clarísimamente, no, que es que lo que pasa es eso, es que en los abusos sexuales, en otras situaciones de mucho miedo, la gente se sale del cuerpo y claro, cuando creas un vacío, ese vacío es rellenado normalmente por desencarnados que están muy a gusto en esas situaciones. ¿Y quiénes están muy a gusto en esas situaciones? Pues desencarnados que están muy compulsivamente siguiendo sus adicciones emocionales, es decir, sus propias emociones a evitar, miedos a seguir avanzando como almas, miedos al amor, a la libertad del alma, la verdadera libertad, etcétera. Pues para evitar todo eso se meten en círculos viciosos con pederastas o con no sé qué, y están influyendo en sus heridas todo el rato. Entonces esto es todo un mejunje enorme, como se ve, pero que se aclara muchísimo con esto del tema de las heridas emocionales y la influencia y todo lo que hemos visto. Entonces, de repente la memoria de la persona, la identidad, en el sentido de ser uno mismo, quién es uno, cuando imaginaros que a un niño, como veremos más en otros textos, se le viola sistemáticamente, sabiendo esto, sus padres, que a lo mejor ya están medio poseídos por desencarnados depravados, los padres les violan repetidamente precisamente para conseguir esto, para conseguir que se salga del cuerpo ya sistemáticamente y se ponga un desencarnado a controlar ahí, porque son familias de élite que continúan así durante milenios a veces, al parecer, para tener pues eso, los grandes capitales monetarios de las grandes empresas o países, etcétera. Entonces hay claramente un problema de identidad, no identidad sexual, estamos hablando de ser uno mismo, de la consciencia con la S, en el mero sentido de ser consciente, un problema de voluntad, ¿no?
todos los matices que queráis ahí y combinaciones en estas cosas, ¿no? Cada cual aquí, pues, dependiendo de su vida, etcétera, pues podría proponernos muchos ejemplos y muchos matices muy interesantes. Entonces, ¿qué más cosas puede elegir hacer el niño o pensar y que sean cosas que llevan a confusión, ¿no? Por ejemplo, en un caso extremo, ¿no? Podría pensar que si le abusan sexualmente es que les está haciendo algo malo al adulto. O sea, le está haciendo algo al adulto. Pero el niño se siente incómodo. Entonces dice, ay, yo no quiero que se sientan incómodos los adultos. Porque los niños pues están aprendiendo a ser autoconscientes. A lo mejor no diferencian mucho entre lo que es el autoconsciente ellos y autoconscientes los adultos. No quieren que se sienta nadie incómodo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que la gente no se sienta incómodo, ceden su voluntad, etcétera, ¿no? No, estoy haciéndole algo malo al adulto. Hasta tal punto puede llegar. Entonces, comento aquí, ¿no? La enajenación, la alienación por miedo del niño. O se puede culpar a sí mismo por no saber lo que pasa, ¿no? Porque ahí está esa confusión ahí de sentimientos bonitos, pues ya hemos visto, lo sexual está destinado a ser eso, una conexión impresionante con una sola persona, ya no solo con un solo sexo, no, es con una sola persona en todo el planeta, en todo el plano espiritual de este planeta, que ya desde que encarnó hace 2000 años Jesús incluye 36 planos, por lo menos, incluyendo el de la reunión de las almas gemelas. Lo sexual está en alguno de esos planos, está destinado a ser con esa persona, una, ya que puede que el niño se vea por primera vez frente a la existencia de este fenómeno. Entonces, la siguiente parte que he puesto aquí pues es cómo se lo compensa negativamente al niño tras un caso de abuso así y debido a toda esta confusión que hemos ido viendo, ¿no? Que se mantiene y que no se sana. Bien, el niño, como hemos visto, pues de repente puede aprender que no tiene que querer saber, ¿no? Por ejemplo, entonces el niño va a pasar a no ejercer la responsabilidad, cuando por ley es natural que la tenga, ¿no? Autorresponsabilidad. Entonces eso, lógicamente, es desarmónico, tal como ve Dios al alma, en respecto a tal como ve Dios nuestra alma, es desarmónico. Por lo tanto, va a ser compensado negativamente, es decir, la ley de la atracción, causa-efecto, compensación, van a crear eventos en nuestra vida para que nos demos cuenta de las emociones heridas que hay que dejar fluir para sanar la herida relativa a eso. Entonces, seguramente, en el sentido de que a partir de ahí, por ley, nadie debe dejar de tener una actitud de querer saber más verdad sobre cualquier cosa, y también este asunto. Lo que pasó, lo que es el sexo realmente, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Pero claro, esa actitud normalmente se va a detener o bien no existirá en alto grado. Pues ya, como hemos visto antes, se plantan ahí la fachada y muchos miedos variados. Entonces vamos a ver una vez más la definición que da Jesús de la responsabilidad propia. La autorresponsabilidad es el requerimiento basado en ley de la autoconsciencia, o sea, la consciencia propia de uno mismo. Hay un requisito, un requerimiento de que esta consciencia busque la verdad, busque el amor y la comprensión de todos los principios del amor y de la ley. Y también es un requerimiento no solo de buscar eso, sino de expresar amorosamente y apropiarse amorosamente de todo esto: voluntad, deseo, pasiones, emociones, actitudes, intenciones, pensamientos y acciones propias de uno mismo. Hacerlo, expresarlo y apropiarse de ello en armonía con los principios y leyes de Dios. Y bueno, ¿qué más sucede, no? Obviamente que se bloquean muchas emociones entre toda esta confusión que hemos ido viendo, ¿no? Todos esos matices, las relaciones posibles entre las confusiones que hemos visto, ¿no? Y las desarmonías que pueden darse. Entonces se dará una compensación negativa ante todo ese bloqueo emocional. Pues se conculca ya para empezar la ley básica del alma, que podríamos llamarla así, que dice que la emoción ha de fluir. O sea, eso sería como una ley del alma, o sea, que fluya la emoción.
Entonces, al bloquear a este yo real, que es el alma, al bloquear la verdad, nos desarmonizamos con el amor, tanto con el natural como con la posible petición del amor divino por nuestra parte y su recepción, claro. Pues amor y verdad van juntos. Y aquí pues os pido que deis todos los ejemplos que podáis y los sintáis, ¿no? En vuestras vidas y en nuestras vidas. Estos que si hacemos pues un cuaderno de nuestra relación con Dios, otro de nuestra relación con nosotros, otro de nuestra relación con los demás y con el entorno también, con el entorno ambiental, pues podremos tener cada vez más claro dónde tenemos que arrepentirnos, dónde tenemos que sentir las emociones relativas al perdón, de lo que nos han hecho, todo lo que hemos ido viendo en la página guía A3 en los encuentros del 2014 sobre el perdón y el arrepentimiento, también ahí por ejemplo, o también sobre el tema del entorno. Entonces, nunca es suficiente todo lo que podamos enfatizar el hecho de que el niño, o sea, hay que enfatizar mucho el hecho y nunca bastará, nunca será suficiente el énfasis, el hecho de que el niño se pregunta, o sea, tiene la actitud de querer saber qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué es esa situación como la sexual? Aquí una nota más anecdótica, quizá, es muy importante también, pero preguntarnos cómo sería de diferente la comunicación con Dios en el caso de Jesús, en la primera vida de Jesús en el Nazaret, Jesús de Nazaret, al habérsele borrado por parte de Dios, que es la única gracia que recibió ningún humano desde que nuestros primeros dos padres físicos rechazaran el amor divino, para suplementar esa condición de perfecto natural, perfecto en el amor natural de plano 6, que tenían al habérsele borrado a Jesús, el único y el primero, y es que esa alma que no es nada especial, nada más que Dios le borra eso para que pueda volverse a dar el amor divino a alguien, empezar por ahí a elevar esta tierra, o las almas que así lo elijan, y por eso se crearon los planos celestiales y todo eso, ¿no? Gracias a que alguien aceptó, tras esa gracia de serle borrada la mancha de la concepción, la mancha absorbida desde del alma, en ese periodo concreto del alma de Jesús, desde que le conciben hasta que nace. Se le borra esa mancha de pecado en el alma. Técnicamente no estamos hablando de nada subjetivo, ni de nada religioso, ni de nada de eso. Estamos hablando de lo que nos cuenta Miller, Jesús, de la realidad de todo el tema que tantos libros falsos ha dado para escribir a tantos desencarnados más o menos listillos y arrogantes, ¿no? Entonces, quizá la actitud inquiriente le surgiría mucho antes, ¿no?, a Jesús. Esa actitud clara de querer saber lo que pasa en cada situación y por lo tanto una clara relación con Dios, en el sentido de, mira, pues si tengo aquí a alguien dentro de mí, que es en el fondo, pues en el alma, y el aparato que es la conciencia, el órgano, está actuando de forma, digamos, tal que gracias a que Jesús tiene el alma más limpia, porque Dios le ha limpiado eso que nosotros pues por defecto tenemos que todo el mundo, porque no pueden limpiárselo a todos, porque están los abortos. Entonces se crearía una catástrofe a nivel de... No es posible técnicamente, porque los abortos no tendrían entonces vida. Y los abortos ya son vida y son almas desde hace mucho antes de que nazcan, inconscientes igual que todos, y cuando nacen y no se les permite más que guardar las absorciones álmicas tan erróneas y ya tan traumáticas encima, si son abortos, pues no se puede ir borrando a todo el mundo aleatoriamente la mancha adquirida desde la concepción al nacimiento, pues por el tema de por ejemplo, mismamente si lo pensáis, todo lo que hemos visto sobre los abortos. Entonces, la actitud inquiriente, inquisitiva, le surgió mucho antes, ¿no? Parece. Nos preguntamos aquí. Con mucha más naturalidad se expresó y creció, ¿no? Eso que hemos visto de la autorresponsabilidad, lo que acabamos de ver. A ver, también tenemos esta siguiente nota, que es el tema de cuantísima responsabilidad conlleva ser alma con conciencia, ¿no? Con el órgano de la verdad. Claro, y esa responsabilidad se rechaza por sistema. O sea, el rechazo se institucionaliza.
que es lo que vamos a ver en el segundo texto de agosto. Tecnología, datos, saber equiparado con verdad, ¿no? Un saber solo físico. Por eso hay tanta, en filosofía y en espiritualidad, tantas millones de páginas escritas, ¿no? Sobre el concepto de sabiduría. Sabiduría, ¿no? Que Miller ni lo emplea. Pero es por este tema. Entonces, remarcar que Dios no dice qué hacer. O sea, nos dice, no quiere que entreguemos la voluntad, jamás. No nos dice lo que tenemos que hacer. No emite juicios. Dios informa de la verdad absoluta. Tan simple y tan inocente como eso. Fijaos. O sea, simplemente es puro. O sea, es puramente inocente, o sea, todo lo que estamos viendo y todo lo que es Dios. Por eso es que hay que desmitificar por completo, desmitificar y desmitologizar todo el tema de Dios y de esto, que es lo que consigue hacer enormemente la presentación de Miller y de Mary, ¿no? Es increíble, la verdad divina. Entonces quizás sucede a veces, dice la siguiente nota que puse, el motivo de no acordarnos del yo real, o de que parezca muy difícil recordarlo, de recordarnos como alma, ¿no? Como yo real, puede ser que bloqueemos un profundo sentimiento de desarmonía proveniente de Dios, y muy pronto, sentido muy pronto, porque somos a lo mejor muy pequeños. Por ejemplo, cuando a alguien cuando somos un niño que se nos ha pegado mucho físicamente desde muy pequeños, ¿no? Entonces ahí puede haber un bloqueo, una emoción herida que quizá ya involucra la respuesta de Dios, y pues quizá ya hay una confusión y una herida muy fuerte, muy eso, pues a que la sintáis y lo comentéis, esto si podéis, de la manera como os pueda aclarar mejor y aclararme mejor y esto, ¿no? Espero que se haya entendido, y me gustaría mucho que esto se entienda muy bien también, ¿no? Todas las notas que estamos viendo. Lógicamente Dios siente altísimamente desarmónico cualquier maltrato, pero imaginémonos que somos alguien muy pequeño al que se le pega mucho físicamente para reprimir algún sentimiento. Entonces, el bloqueo de ese sentimiento, por ejemplo, si estamos llorando o gritando de ira o lo que sea, el bloqueo de eso, estamos como niños pequeños, eso lo estamos haciendo por ley de la atracción para representar heridas emocionales de los padres y en general de la humanidad, pero bloqueamos enormemente esa tristeza o lo que sea, a la vez que bloqueamos nuestra alma, en el sentido de bloquear el sentimiento de desarmonía que lógicamente siente Dios, que eso es desarmónico, y por lo tanto, si tenemos una ligera actitud de preguntarnos de niños muy pequeños ¿qué es esto que está pasando?, pues Dios va a decir automáticamente, como la verdad de Dios, automáticamente en el alma, la conciencia está transmitiéndonos que eso no es armónico, es la verdad. La verdad absoluta es que es desarmónico. Entonces se bloquea a la vez. Entonces eso se bloquea a la vez. Y bueno, creo que ya lo he comentado, pero habría mucho que hablar ahí. Entonces la conciencia siguiente comunica verdad también como un modo de decir, o como si dijera, oye, por ley no va a haber amor sin verdad. O sea, es como si dijera, si esto no lo procesáis, si no lo procesáis, no va a haber amor, pues no hay amor sin verdad, no hay verdad sin amor. Siguiente nota, la mayoría de las veces, pues, los niños tienen la razón en un sentido muy profundo. Y aquí, pues, una exclamación, ¿no? ¿Qué situación más tensa y continuamente se da, ¿no? Para los niños, pues el alma sabe a ciencia cierta que casi todo está en desarmonía con la verdad y el amor divinos. Porque Dios se lo está diciendo. Siempre que el alma esté un poquito abierta a recibir la actuación de la conciencia. Claro, entonces, de lo que estamos viendo durante estos meses, ¿no? Se percibe bien que no podría haber nada más importante que enseñar a los niños a estar en su alma, si lo quieres decir así.
O sea, de los niños puede ser realmente sin tener mentalidad de querer que me salve alguien, ni de mesías, ni nada de eso, pero realmente los niños es la esperanza, ¿no? Si unos pocos, aunque solo fueran unos pocos, se les enseña a estar realmente en su conciencia, a atender a la verdad de Dios, etc. Si las primeras experiencias con el alma de pequeños se dan en entornos muy desarmónicos, entonces lógicamente ese alma, ese yo real, quedaría muy asociado para nosotros con malos sentimientos, de los que habría que escapar cuanto antes mejor. O sea, por lo tanto, fijaos, ¿no?, cómo está intrínsecamente todo relacionado, ¿no? Nos queremos escapar de los sentimientos, nos queremos escapar de la verdad y del alma. Por eso es tan importante para los controladores y los negativos y los totalitarios de todo pelo, pues el maltrato, ¿no? Y solidificar e institucionalizar el maltrato incluso, ¿no?, en instituciones de todo tipo, para que se institucionalice el ir en contra de Dios y del alma, porque ellos mismos están heridos y quieren hacer eso y que todo el mundo lo haga, ¿no? Quieren que la condición álmica de la gente sea lo peor posible. Entonces, ya casi terminando, sentir cómo se siente un determinado animal, cómo se siente en la vida, ¿no?, de nuestra experiencia física, ser un animal. Un ejemplo, entonces, este sería un ejemplo al que aludí antes, sobre transmitir verdad, ¿no? La verdad como hechos por parte de Dios. Y es que podemos sentirnos un animal. Es decir, quizás se nos ha olvidado, pero todo el mundo tendríamos algo parecido a esto. Aunque fuera incomodidad. Por ejemplo, el otro día hablando con Clau, pues comentaba que de pequeña, yendo a pescar, había sentido bastante agobio con el tema de matar a un pez, ¿no? Entonces ahí podría ser que Dios esté transmitiendo precisamente cómo se siente el animal, por un momento, ante la actitud infantil, responsable, más natural o juvenil de una persona que dice, a ver, ¿cómo? Se pregunta un poco, ¿cómo es esto, no? ¿Cuál es la verdad de esto, no? Y entonces Dios, con la conciencia, instantáneamente transmite, pero no transmite, oye, eso es un pecado. No, transmite el sentir. Pues es un pecado, sí, realmente es un pecado matar cualquier cosa. Porque el diseño original no incluye ningún tipo de muerte, ni de envejecimiento para el alma humana, nada, ni de miedo, ni nada. Entonces, es un pecado, es uno tras de otros, todos, así es lo que estamos metidos a fondo. Entonces, si somos lo suficientemente inocentes aún, digamos, para tener una actitud sincera, de un deseo sincero de querer saber, pues Dios va a transmitir, ¡bumpa! Así se siente el animal, así se siente a través de la vida que yo, Dios, le estoy dando continuamente al cuerpo espiritual de ese animal, no al alma, porque no tiene alma. A través de la vida, lógicamente, Dios puede sentir, igual que por otros principios y otras energías, porque Dios está todo el rato aparentemente con potencial de sentirlo todo y de transmitirnos ese sentir de cualquier cosa, porque el alma es la más grande creación, precisamente para eso, para poder recibir verdad infinita y amor infinitamente en un proceso de infinita progresión. Entonces, amor divino, no el amor natural. Entonces, yo en mi caso me acuerdo de una visita a un zoológico. Yo ya tendría 20 o 30 años de edad, me acuerdo, y me llegué a hacer socio con una persona, con una pareja que creo que llegamos a hacernos socios incluso del Zoo de Madrid, para ir todo lo que queríamos durante un año así. Entonces recuerdo sentirme siendo elefante. O sea, recuerdo ser la sensación de ser muy grande y eso, el tener trompa y todo eso. Entonces esto lógicamente se podría interpretar así, ¿no? No sé cómo lo pensaríais vosotros, pero quizás sea tan simple como eso, ¿no? Es un ejemplo de transmisión de verdad de Dios, es decir, un ejemplo de cómo de funcionamiento de ese órgano que hemos ido viendo, la conciencia, en el alma, que está encargado de transmitir verdad de Dios. Si de alguna manera, como hemos visto en el ejemplo del pez, ¿no?, pues pedimos sinceramente esa verdad, pues ese órgano nos puede transmitir un hecho, cómo se siente la vida de un animal. Entonces, entre otras cosas, esta sería transmisión de la verdad concreta.
Que claro, aquí aprovecho ya para meter el tema del principio de vida, la energía que llamamos vida, ¿no? Lógicamente esto está mediatizado por el hecho de que tenemos esa energía, llamamos vida, dada por Dios, al igual que la tienen los animales, aunque ellos no tengan alma, sí tienen cuerpo espiritual, por ejemplo un elefante. Así pues podemos recibir la verdad acerca de cómo se siente vivir siendo un determinado animal. Por cierto, esa energía de la vida, según nos cuenta Miller, Jesús, es dada por Dios continuamente a través del cuerpo espiritual de los animales superiores a sus cuerpos físicos, y bueno, ya he dicho cuerpo espiritual primero, y en nuestro caso como alma, esa vida ha de pasar primero pues por el alma, que por cierto lleva viva mucho tiempo, o sea, lleva recibiendo la energía que llamamos vida, el principio vida, está nutriendo todo el rato las almas mucho tiempo en el universo álmico antes de nuestra primera encarnación en la Tierra, antes de que seamos autoconscientes. Empecemos a serlo, porque no somos plenamente autoconscientes hasta que no nos reunimos con la otra mitad de uno mismo, en el plano 36, tal como lo presenta Miller ahora, ¿no? O hace un pocos años. Entonces esa vida pasa por el alma en nuestro caso y llega, igualmente que en el caso animal, llega a nuestros dos cuerpos y continuamente. ¿Vale? Entonces, ya así terminando, la nota está sobre lo colectivo para ligarlo con el segundo de los temas y tercero también, que va a ser como muy político entre comillas. Aquí podemos hablar de la humanidad en sentido colectivo del siguiente modo, sobre este tema del abuso sexual y la conciencia, para hacer como un puente hacia otro de los temas que va a tener que ver con lo de la batalla sobre el alma humana, que tiene una página guía dedicada en la sección B de las páginas guías. Y pronto pondremos algunas notas más en el segundo de estos textos de refuerzo que estoy haciendo en agosto, ¿no? Que he tenido que hacer así porque me han venido estas notas que quería simplemente de aclararme, ¿no? No son inventos, son simplemente consecuencias de lo que hemos ido viendo y de esto, igual que van a serlo los siguientes textos básicos de estos que voy a hacer. Entonces, al hilo de ese abuso sexual, lo que hemos aludido ya de cuando sales del cuerpo, pues momentáneamente poseen el cuerpo y por eso parecen a veces que disfrutan los que son los niños maltratados, etc. La posesión, entonces, esa posesión momentánea, parece evidente que se viola, sexualmente hablando, sistemáticamente, o se hacía eso, a muchos niños de muchas familias o grupos de élite, de las élites humanas, para conseguir así que en sus cuerpos entren pronto, y entren no solo momentáneamente, quizás a bastante de continuo, entren a vivir a través de ese cuerpo muchos o algunos de los desencarnados que podríais llamar jefes o arcontes durante siglos, que llevan durante siglos ejerciendo cierto control o intentándolo sobre diversos aspectos humanos, sobre la globalidad de lo humano. ¿Para qué? Claro, pues para que perdure el caos. Ellos viven del miedo y del caos. El caos que mismamente conlleva que la humanidad tengamos esta actitud de víctima, ¿no? Todas las creencias falsas en torno a ser víctimas y todo eso. Bueno, pues hasta aquí este comentario de refuerzo para lo que de por sí ya es como una especie de presentación de texto de refuerzo y de recordatorio, que va a estar pues enmarcado aquí en esta página guía del menú, en el A2, la acabo de desplegar como veis, y acabamos de meternos en la página guía A2 donde vemos el tema de la verdad, por ejemplo, y aquí irá en este apartado de materiales para hablar de la conciencia, que abarca lo moral, como hemos visto, pero la conciencia como transmisión de la verdad pues potencialmente abarca todo prácticamente, como un órgano insoslayable, ¿no? Dentro del alma. Y entonces pues aquí abajo iré enlazando todo este tema, como ya tenemos algunas cosas sobre la conciencia. Aquí hay muy poquito material, no hay mucho tampoco comparado con lo que podría haber, porque este tema, porque lo tengo disperso también además en otras páginas, ¿no? Que en realidad en otras páginas guía, que no es la A2, pues la 3, la 4, pues hay muchas cosas también relativas directa o indirectamente a la verdad y a esto que estamos viendo. En el caso de las emociones, pues hay un apartado básico sobre la verdad y el error en la página guía A4,
que son pequeñas notas muy claves para centrarnos muy rápidamente. Es un potpourri, como vemos, estas páginas guías de notas extraídas literalmente la mayoría de los talleres de Miller y de Mary, y observaciones de ellos literalmente, la mayoría, en diferentes épocas de ellos, de esos talleres, etcétera, y traducidos, y pues para enfocarnos muy rápido en cosas esenciales. Y bueno, y como invitaciones, esas pequeñas notas que vemos aquí, por ejemplo en esta página guía, invitaciones a ver luego pues más los materiales en sí, ¿no? Las traducciones que puede hacer, algunos aportes que también de traducciones que vamos encontrando o que van encontrando o que se van haciendo. Entonces, bueno, pues hasta aquí, y seguiré, espero, con otros 2 textos, como he dicho, que el que ha anunciado con este tema de las violaciones, que va a ser más pues, por el tema del control de la humanidad, aunque no vamos a entrar directamente en el tema de las élites y la política, porque ese va a ser el tema del tercer texto. El segundo va a ir por el tema del cierre de la herida mediante lo falso, ¿no? Cerrar la herida falsamente, digamos, con tecnologías, inyecciones, todo este rollo de control, de ir en contra de la verdad, que es muy la marca de la época, es contra la verdad, ¿no? Ya hablamos mucho del descubrimiento científico de Hammer, etcétera. Bueno, no me enrollo más, hasta el siguiente y muchas gracias.